corte estaba diciendo justamente el doctor Jesús Becerra sobre un pensamiento que sin duda alguna nos interesa y es totalmente relevante, un pensamiento de Madison. Efectivamente, y hablaba pues de la necesidad de las constituciones. Madison partía de una premisa, dice, a ver, ¿los seres humanos somos ángeles? Como una primera pregunta, y pues la respuesta obvia pues es no. Claro. Al no ser ángeles, necesitamos el Estado para que ponga orden. Porque obviamente tendemos nosotros a abusar del otro, aunque digamos que somos seres racionales, pero en la práctica pareciera que no, porque robamos, agredimos, ofendemos, atentamos contra la integridad de otro. Entonces dice, no seamos ingenuos, no somos ángeles, necesitamos el Estado. Pero como el Estado se integra por personas, claro, y por lo regular no solamente están ahí, dice, obviamente la primera premisa es que están para servir al pueblo, pero en la práctica dice, tampoco seamos ingenuos, no es así. Entonces necesitamos controles, para que un poder controle otro poder, el otro poder controle al otro y viceversa. Dice entonces que cuando se ejerza la función política y pública, se ejerza no solamente por el hecho de servir, sino también con el temor de que otro poder te va a atacar si no haces bien tu función. Entonces, es una explicación así muy coloquial, donde es necesario el orden en una sociedad, tanto entre nosotros, como entre nosotros y la relación con el poder, o los poderes existentes, y la relación entre poderes también. Entonces, es muy importante el derecho constitucional para poner orden a todo, a los poderes y a las personas. Hay dos cosas importantes que podría decir y que ha manifestado algunas personas que muchos son egresados o actualmente están en la carrera de abogado, de ahí de la División de Estudios Jurídicos, y decían algo que es muy, muy importante. Algunos exponentes del derecho constitucional como Ignacio L. Vallarta, Mariano Otero, destacados y que por cierto están muchas condecoraciones o placas en la propia división, es que esto que dejaron como antecedente neto, académico, importante, se refleja actualmente o se degrada con lo que se ve como resultado de las actuales reformas a la Constitución. ¿Sí se hace valedero esos esfuerzos de aquellos destacados constitucionalistas? Sin lugar a dudas son una referencia, y yo creo que no se degenera con las reformas últimas, sobre todo la del ámbito de los derechos humanos. Claro. No, al contrario, se consolida. Hay que entender que estamos en otro momento, pero también hay que entender otra cosa. Solo con cambiar normas no se va a cambiar el país. Claro. Creo que si vemos nuestra Constitución, la analizamos a rajatabla, lo que contempla, pues no está mal. Yo les digo a aquellos que dicen, no, hay que hacer una Constitución nueva. Dije, entonces está mal aquello de la norma que proteja más a los seres humanos. Eso está mal en nuestra Constitución. Está mal que las personas tengan no solamente los derechos de esta Constitución, sino los de tratados internacionales. Y pregunto, y lo hago así en voz alta, pensando, ¿estará mal también el hecho de no discriminar a las personas? Pues, ¿habrá que cambiar eso? ¿Estará mal? ¿Estará mal el hecho de que todas las personas se planteen alimentos? ¿Estará mal el que exista pesos y contrapesos entre los poderes? Si teniéndolos tenemos los resultados, ¿qué será no teniéndolos? Entonces, el aporte de los que mencionas puede ser el de Vallarta, que fue un constitucionalista por demás distinguido, que llegó a ser ministro de la Corte, que escribió cosas muy interesantes del ámbito constitucional, toda una referencia para el siglo XIX y a la fecha, aunque su época fue en el siglo XIX, y lo mismo Mariano Otero, pues nos ayudan a tener referencias. Instrumentos como los de Otero, el amparo, aún sigue vigente, es decir, el instrumento más claro para proteger los derechos humanos pues es el propuesto por Otero, y Rejón, otro filósofo de profesión de Yucatán. Entonces, pues obviamente son cosas que nos ayudan. No podemos vivir eternamente con ello, porque aquí es un proceso acumulativo el tema constitucional. El tema, por ejemplo, de Otero, del amparo, se perfecciona con la amplitud de los derechos humanos también, que la reforma viene a abonar más al tema de protección de los derechos. Entonces,
sí a los autores clásicos, pero también sí a los autores contemporáneos del ámbito nacional e internacional, que de alguna manera no es que estén descubriendo el hilo negro, sino que estudiando los clásicos universales y nacionales, aplicándose a la realidad nacional actual, pues nos ayuda a comprender el actual fenómeno jurídico, que es muy dinámico, que rompe paradigmas tradicionales, que nos llevan a lo que está pasando actualmente, Rodolfo, el tema de que la Constitución está presente en todo. En un debate electoral, obviamente, está la Constitución, el tema paritario, el tema de los candidatos independientes, pues tuvo que haber una habilitación constitucional para ello. Entonces, pues en eso estamos. Es un proceso acumulativo, no podemos desconocer lo anterior. Sin duda, es importante recordar, bien citado, doctor. Yo también, en una opinión particular, creo, y ya ustedes tendrán la última palabra, que ellos radioescuchas, que la actual Constitución cumple con necesidades que se vivían en cierto momento y que con la reforma se actualiza, haciendo un bagaje a la historia. ¿Qué puntos, qué proyectos, qué constituciones, doctor, se podrían mencionar relevantes para que los radioescuchas, que muchos de ellos no son abogados, sepan y tengan una noción clara de la historia de las constituciones en nuestro país? De la historia de las constituciones, pues ha habido hechos muy interesantes. La primera constitución vigente en todo el país, que no fue la primera que tuvo aplicación, sino la primera fue la de Cádiz, sí, de 1812, porque la independencia de México fue hasta 1821. Entonces, ¿qué significa? Que hubo periodos intermitentes de aplicación en México de la Constitución de Cádiz, que fue la primera para España de un régimen constitucional, inspirado por las ideas francesas, obviamente, y por la cercanía. Esa constitución fue una constitución buena, porque contemplaba alguna serie de derechos, pocos, pero ya contemplaba, sí, la igualdad entre peninsulares y criollos, e incluso hasta liberar de la esclavitud, no de forma tajante, pero sí ya apuntaba. Una constitución que hablaba ya del acceso al poder, de todos, de las votaciones, claro, bajo ciertas fórmulas indirectas, pero ya había la apertura democrática, la cuestión del comercio, no totalmente la libertad de pensamiento, porque hablaban de la religión única, pero creo que es un buen referente, la primera constitución. ¿Tengo tiempo de decir las otras? Sí. Rápidamente antes de irnos al segundo corte. Pues bien, esa fue la primera, que para su tiempo fue buena. Tan es así que puedo decir que se intuye que la Declaración de Independencia fue porque los grupos de poder en México, en aquel tiempo, les era incómodo la Constitución de Cádiz. Porque cuando se da la independencia, es justo cuando el movimiento revolucionario para tal efecto, para la independencia, estaba desmermado. Allá Vicente Guerrero, ya en la sierra, van por él los criollos y le dicen, pues vamos haciendo la independencia, y ya para no aplicar la Constitución de Cádiz, que hablaba ya de la igualdad entre criollos y peninsulares, con derechos importantes en materia de debido proceso, de tema económico, de igualdad. Y llega la Constitución de 1824, ya una vez consumada la dependencia en el 21, y paradójicamente esa primera Constitución sí vigente ya en nuestro país, tuvo hechos muy llamativos, que por ejemplo no contempló un capítulo de derechos, cuando ya estaba, la de Cádiz ya lo tenía, y la de 1824 no tenía un capítulo de derechos. Es inconcebible, porque fíjense ustedes, para que se pueda, así en términos clásicos y sencillos, una constitución, dijeron los franceses desde la Declaración Francesa de 1789, que es constitución aquel país que organiza el poder, lo divide el poder, o sea, lo equilibra, y reconoce y garantiza los derechos. Es decir, una condición mínima de existencia de una constitución. Para que un país diga que tiene constitución, es necesario que divida el poder, reconozca y garantice los derechos. Entonces, son condiciones imprescindibles para decir si hay una constitución, que es elemental.
protege los derechos de la persona si organizas el poder, como un estándar mínimo que tienen que tener en un país para que se diga en ese Estado constitucional. Y la primera Constitución de México, la de 1824, no tenía un capítulo de derechos. Entonces, a la luz de esto, pues no era una propia Constitución. Sin duda es importante que todos nosotros entendamos el valor que tiene ver el transcurso y desde el comienzo que hay en nuestro país de una constitución como la de Cádiz, después la de 1824, hasta pasar a la que actualmente impera, la del 5 de febrero de 1917. Es de ahí que es importante mencionar qué aspectos son los más relevantes pues de las actuales reformas que se han gestado en nuestra Constitución. Mucho ha sido criticado que ha sufrido demasiados cambios desde la original, pero eso se puede entender porque las necesidades cambian. No sé, doctor, ¿qué aprecio se podría tener actualmente de la idea certera de nuestra Constitución que se ha hecho funcional? Pues ya realmente, si vemos en términos reales la Constitución que surgió en 1917, después de la Revolución Mexicana de 1910, que se recogió el tema de las reivindicaciones campesinas, obreras, principalmente el tema de tipo social, sobre los poderes pues, se trajo lo de la de 57, 1857, muy parecido, pero el tema social, como es el tema de la tierra, el tema laboral, el tema de la educación, se potenció en la Constitución del 17, pero si vemos el contenido real de la Constitución del 17 a la hora, pues ya es otra Constitución. Hay temas que se han modificado, han cambiado, tanto en contenido como en extensión. Claro. Si es en términos constitucionales y de teoría, pues es la misma, porque no ha habido un Congreso Constituyente nuevo. O sea, para cambiar la Constitución se tendría que hacer una Asamblea Constituyente. No ha pasado. Se ha modificado de forma por el Constituyente Permanente, que es el Congreso. Entonces ha habido múltiples reformas, en demasía, creo. Entonces ya es otra Constitución. Que yo digo, no está mal en términos normativos. No está mal en términos normativos. Hay equilibrio de poderes, pero pues, a veces no se hacen valer. Claro. Hay un capítulo de derechos humanos muy generoso, después de la reforma del 2011, sí, que fue yo creo que de las más importantes que ha habido a lo largo de los últimos años. Sí. Sin duda nos quedamos para darle seguimiento a algo muy importante de la reforma del 2011, los tratados internacionales, y recordarle a todos ustedes, queridos radioescuchas, que contáctense a través de la página Radio CUSEI, a través de la página de Facebook Perspectivas Jurídicas y del WhatsApp 331-819-0004. Ahí estaremos para resolver cualquier pregunta y sus propuestas de qué les gustaría escuchar en el próximo programa, qué tema. Sin más, regresamos.